Dicen que en estas montañas la sangre es más espesa que el agua y mucho más difícil de limpiar. Dicen también que mi familia, los hermanos Vance, teníamos una maldición. O quizás era un don, simplemente no podíamos morir. La gente nos miraba con esa mezcla de respeto y terror. Mi hermano mayor, Frank, era una montaña de hombre, un animal estoico que había sobrevivido a la gripe española y a la guerra sin soltar un solo quejido. Mi otro hermano, Hank, era la fuerza bruta, el caos borracho que golpeaba primero y preguntaba nunca. Y luego estaba yo, Jimmy, el pequeño, el conductor, el que todos pensaban que era la parte blanda de la familia, el eslabón débil. Vivíamos en el condado más húmedo del mundo durante la ley seca. Mientras el gobierno decía que no se podía beber, nosotros cocinábamos el mejor licor de maíz del estado bajo la luz de la luna. Éramos reyes en nuestro propio infierno de barro y madera. No molestábamos a nadie que no nos molestara. Teníamos un código. Pero el karma es una bestia curiosa. A veces duerme durante años. Y otras veces llega en un coche negro, vistiendo un traje caro y oliendo a perfume de mujer y muerte. Así fue como llegó el agente especial Rance. Recuerdo el día exacto. El aire se sentía pesado, como si una tormenta estuviera a punto de reventar el cielo. Rance no caminaba, se deslizaba. Venía de la ciudad, enviado por fiscales corruptos que querían su tajada de nuestro negocio. No venía a detener el crimen, venía a convertirse en el criminal más grande. Se paró frente a Frank, mi hermano, con esa sonrisa de tiburón que nunca le llegaba a los ojos. Llevaba guantes de cuero, como si le diera asco tocar el aire que respirábamos. Nos dijo que quería un porcentaje de cada barril, de cada botella, de cada gota. Frank, que tenía la paciencia de una piedra y el orgullo de un león, solo lo miró y dijo: «Nosotros no pagamos a nadie, ni a la ley, ni a los criminales. Somos los Vance». Esa frase fue nuestra sentencia de guerra. Y Rance sonrió. Esa sonrisa torcida fue el primer clavo en su propio ataúd, aunque él todavía no lo sabía. Creyó que éramos paletos ignorantes. Creyó que su placa y su traje lo hacían intocable. Olvidó que en el bosque, el lobo no respeta al perro doméstico, por muy bonito que sea su collar. El karma empezó lento. Primero fueron advertencias, bloqueos en las carreteras. Pero Rance era un sádico. No le bastaba con el dinero. Quería quebrarnos el espíritu. Me encontró a mí primero, a mí, al débil. Me acorraló fuera del bar local. Recuerdo el olor de su colonia, una mezcla repugnante de lavanda y sudor rancio, mientras me golpeaba. No fue una pelea, fue una carnicería. Me dejó la cara hecha un mapa de sangre y huesos rotos. «Dile a tus hermanos que esto es solo el saludo», me susurró mientras limpiaba la sangre de sus nudillos con un pañuelo de seda. Lloré de rabia, no de dolor. Me sentí pequeño, inútil. Quería matarlo, pero no tenía el valor. Aún no. La escalada de violencia fue brutal. Rance trajo a sus hombres, matones con placa. Fueron a por Frank. Lo emboscaron en nuestro propio negocio. 2 hombres contra 1. Le cortaron la garganta de oreja a oreja. La sangre brotó como un río. Lo dejaron por muerto en la nieve. Cualquier otro hombre habría muerto allí mismo, pero Frank se levantó. Con la garganta abierta, sujetándose la vida con una mano, caminó kilómetros hasta el hospital más cercano. Sobrevivió. Y cuando Rance se enteró de que el inmortal seguía respirando, vi por primera vez una grieta en su máscara de arrogancia. El miedo real de saber que has intentado matar al diablo y has fallado. Pero el momento en que Rance firmó su sentencia de muerte, el momento en que el universo decidió que este hombre no saldría vivo de nuestro condado, no fue cuando nos atacó a nosotros. Fue cuando atacó a la inocencia. Teníamos un amigo, Toby, un genio mecánico, un chico cojo, inofensivo, que solo quería arreglar motores y tocar el banjo. Toby era el corazón puro de nuestra operación. No tenía malicia. Rance lo sabía. Sabía que atacarnos a nosotros era peligroso, así que fue a por lo que más nos dolía. Encontraron a Toby en el bosque. Rance no solo lo mató, lo rompió.
Le rompió el cuello como si fuera un juguete viejo y lo dejó tirado como basura. Cuando encontré el cuerpo de Toby, algo dentro de mí se rompió también. El Jimmy miedoso, el Jimmy que quería agradar a todos, murió ese día junto a su amigo. En su lugar nació algo frío, algo oscuro. Miré a mis hermanos. Hank estaba llorando de rabia, rompiendo cosas. Frank, aún con las cicatrices frescas en el cuello, estaba en silencio cargando su revólver. Ya no se trataba de licor, ya no se trataba de dinero, se trataba de sangre. «Vamos a terminar esto», dijo Frank. Su voz era un susurro rasposo, un sonido que venía de la tumba. Nos armamos, no como contrabandistas, sino como soldados, fusiles, escopetas, revólveres viejos. Sabíamos que Rance había puesto un bloqueo en el puente principal. Quería asfixiarnos, quería que fuéramos a él de rodillas. Fuimos, sí, pero no de rodillas. Conduje mi Ford B8 modificado, el coche más rápido del condado. Sentía el motor rugir bajo mis pies, una vibración que subía por mis piernas y se instalaba en mi pecho. Hank iba a mi lado, borracho de ira y de whisky. Frank iba detrás, una estatua de la venganza. Llegamos al puente. Rance estaba allí, con un ejército de diputados corruptos y policías estatales. Se sentía seguro detrás de sus barricadas. Nos vio llegar y levantó su megáfono, gritando órdenes, sintiéndose el rey del mundo. Pero entonces sucedió algo que él no calculó. El karma no solo éramos nosotros. El karma era todo el pueblo. La gente del condado, los granjeros, los mecánicos, los padres de familia que habían sido humillados por Rance, empezaron a aparecer. Salían de entre los árboles, de los caminos de tierra. Docenas de ellos, armados con lo que tenían. Rance miró a su alrededor y su cara se transformó. Ya no era el depredador, era la presa. El tiroteo empezó como un trueno. El cristal de mi parabrisas estalló. Sentí una bala rozar mi hombro, pero no me detuve. Aceleré, rompí la barrera. El caos se desató. Balas volaban como abejas enfurecidas. Vi a Rance correr. El hombre que se creía intocable. El hombre que vestía trajes de seda y se burlaba de nuestra pobreza. Corría como una rata asustada hacia el puente cubierto. «¡Jimmy!», gritó Frank. «¡Es tuyo!». Bajé del coche. Mis piernas temblaban, pero mis manos no. Agarré el rifle de Toby. Era poético. Iba a matarlo con el arma que mi amigo había ajustado. Entré al puente cubierto. El polvo flotaba en los rayos de luz que atravesaban las tablas viejas. Rance estaba al final, jadeando, sangrando. Había recibido un disparo en la pierna. Se arrastraba. Me vio. Levantó su pistola, pero le temblaba tanto la mano que se le cayó. «¡Espera!», gritó. Su voz era aguda, patética. «¡Puedo pagarte! ¡Puedo hacerte rico! ¡Soy un agente federal!». Caminé hacia él. Cada paso resonaba en la madera. Cloc, cloc, cloc. «Tú no eres nada», le dije. Rance intentó levantarse. Intentó usar su última carta, la arrogancia. «Soy la ley», chilló escupiendo sangre. «Si me matas, vendrán más. Nunca terminará. Soy inmortal». Sonreí. Una sonrisa triste y fría. «Nadie es inmortal, Rance. Solo las leyendas. Y tú solo eres una anécdota». Frank y Hank aparecieron detrás de mí. Rance nos miró a los tres. Los hermanos Vance. Los indestructibles. Vio el agujero en la garganta de Frank y supo, en ese último segundo de lucidez, que había cometido el error más grande de su vida al meterse con nosotros. No fue una muerte rápida, fue una ejecución. El primer disparo le dio en el pecho. El impacto lo lanzó hacia atrás, contra la barandilla del puente. Jadeó, buscando aire, mirando el río abajo. El río que había alimentado nuestro licor y ahora se llevaría su sangre. El segundo disparo, el de Frank, le dio en el estómago. Rance se dobló. Lloraba. El monstruo lloraba como un niño. Me acerqué. Lo miré a los ojos. Quería que lo último que viera fuera al débil de la familia, al chico que había golpeado por diversión. «Saluda a Toby de mi parte», susurré. Apreté el gatillo. El disparo resonó en el valle, un eco que pareció durar para siempre.
Rance cayó al agua oscura bajo el puente. No hubo splash heroico, solo un cuerpo inerte golpeando el barro. El silencio que siguió fue absoluto. El humo de la pólvora se mezclaba con la niebla de la mañana. Miré mis manos. Estaban manchadas de aceite y sangre. Ya no temblaban. Me había convertido en un hombre, pero el precio había sido mi inocencia. Frank me puso una mano en el hombro, pesada, reconfortante. «Vámonos a casa, Jimmy», dijo. Sobrevivimos, porque eso es lo que hacen los Vance. Pero esa noche aprendimos que la invencibilidad no existe. Lo que existe es la resistencia. Y aprendimos que cuando un hombre cree estar por encima de los demás, cuando cree que puede pisotear a los humildes sin consecuencias, el universo tiene una forma muy fea de recordarle su lugar. Rance vino buscando oro y poder. Se fue siendo comida para los peces. La ley seca terminó unos años después. Nos hicimos viejos, tuvimos hijos. La leyenda de los hermanos Vance se convirtió en historias que se cuentan en las fogatas. Pero a veces, cuando paso por ese puente viejo y escucho el crujir de la madera, todavía puedo oler ese perfume barato de lavanda y sonrío, porque sé que en el fondo del río el diablo aprendió a tenernos respeto. Así que ten cuidado con a quién pisas en tu camino a la cima, porque aquí en las montañas el karma tiene buena memoria y muy mala puntería para fallar.